Bueno, esta charla va a estar referida a uno de los 3 cerebros que posee el ser humano. Biológicamente hablando, podemos hacer referencia al cerebro básico que tienen los seres biológicos. Este cerebro básico es conocido como cerebro reptil y está diseñado fundamentalmente para la supervivencia biológica. Para entender este proceso de supervivencia biológica, se debe comprender que toda la forma de responder a las circunstancias, a la recepción de situaciones con que está diseñado este cerebro, es para sobrevivir. Por lo tanto, la forma de funcionamiento básica es estabilidad biológica o inestabilidad biológica. Inestabilidad biológica significa la percepción por el olfato, por la vista o por cualquier otro elemento perceptible de algo que está en desequilibrio en la vida natural que tiene este ser biológico. Desequilibrio puede ser imágenes de otros animales que se han convertido en peligrosos, situaciones de cambio climático, por ejemplo la posibilidad de grandes lluvias en unas zonas donde se inunda, y por lo tanto la supervivencia biológica empujaría ante la percepción de este cambio climático a el rápido desplazamiento a zonas más altas, para evitar que grandes tormentas inunden la parte más baja del territorio y implique poder morir por la cantidad de agua existente. O cualquier otro tipo de percepción que implique un desequilibrio, por ejemplo, el simple hecho de tener hambre. Cuando un ser biológico tiene hambre, hay una sensación de, llamémosle peligro, que lo pone en marcha a la búsqueda de alimentos. Quiere decir que el cerebro reptil, que forma parte de todo el mundo biológico, tiene estas características. El cerebro reptil también responde a 2 posibilidades: o quietud, estabilidad, o reacción, desequilibrio. La reacción tiene 2 formatos básicos: ataque o fuga. Dependiendo de las circunstancias y de la experiencia adquirida durante la vida de ese animal biológico, determinados animales y cierto tamaño o proporción lo han capacitado para elegir si los puede atacar o si conviene defenderse. Entonces tenemos que toda la función de este cerebro reptil va a responder a 2 formas de respuesta: equilibrio homeostático, no tengo hambre, no hay ninguna tormenta, no hay animales peligrosos que se acerquen, o desequilibrio homeostático, y las 2 posibles respuestas son ataque o fuga. En este nivel de ese cerebro, en este nivel de pensamiento del cerebro, estamos viendo que está respondiendo a una función puramente instintiva. Existe en el proceso evolutivo un segundo cerebro más desarrollado, con más capacidades, que están característicamente en los reptiles, en los mamíferos. Es el segundo cerebro, primero el de reptil y después del mamífero. Es un proceso de evolución y desarrollo. La característica particular del cerebro del mamífero es que es capaz de reconocer
entre los miembros de su especie aquellos miembros que son su descendencia. Por supuesto nos referimos a los mamíferos hembras. De modo tal que al poder diferenciar dentro de su especie a aquellos que han sido gestados por estos mamíferos hembras, se establece una relación de cuidado y protección hasta que han alcanzado un nivel de crecimiento y de capacidad de lucha. Entonces ahí se desliga de esa tarea. Con el cerebro reptil no pasa esto, por lo tanto el cerebro reptil, si tuviera que alimentarse para sobrevivir, no tendría inconveniente en alimentarse de su propia descendencia. Con el mamífero no. Nosotros los humanos diríamos que es capaz de establecer vínculos afectivos con su descendencia. Pero es un concepto humano de que establece vínculos afectivos. Pero sí está claro que puede lograr eso. ¿Qué sucede cuando un animal, además del cerebro de reptil, también adquirió el segundo cerebro, el cerebro mamífero? Sucede lo siguiente: la regla vital del cerebro de reptil es supervivencia biológica. En cambio, si el cerebro del mamífero más avanzado puede encontrar una selección de lo que es su descendencia y establecer formas de protegerla, en ese caso vamos a ver que ambos cerebros entran en lucha. Uno que hace referencia a sobrevivir, el mamífero adulto, y el otro cerebro que empuja para tomar acciones que le permitan proteger a su cría. En este caso, observamos esta contradicción de dos cerebros en el mismo animal que tienen objetivos distintos. En general, prima el cerebro del mamífero, o sea, cuidar a la cría, por ser un cerebro más desarrollado, con más capacidades de tomar y accionar respuestas diferentes. Por eso vemos en general a los mamíferos ejerciendo, frente a animales que hacen peligrar su cría, ejerciendo acciones de distracción, acciones de enfrentamiento, aunque los animales que se le enfrenten sean de mayor cantidad, de mayor volumen o de mayor tamaño físico. O sea, vemos un nivel de inteligencia frente a las circunstancias externas mayor. El cerebro reptil es más esquemático. El otro cerebro es capaz de desarrollar nuevas respuestas, diferentes respuestas ante situaciones inesperadas. Hasta aquí, estos dos cerebros, el de reptil y el cerebro mamífero, nosotros los poseemos, los humanos los poseemos. Pero nosotros hay una diferencia, que poseemos un tercer cerebro, un nivel evolutivo mayor. La característica más importante de este cerebro tercero, llamémoslo cerebro humano o cerebro racional, es que tiene una capacidad diferente a lo que pueden hacer los otros dos cerebros, y es la posibilidad de crear mundos que no son reales. El mundo animal aprende con la experiencia concreta. En cambio, el cerebro humano es capaz de aprender cosas sin vivenciarlas. El ejemplo, aprendiendo a desarrollar una actividad leyendo un libro, cosa que los animales no están capacitados. Pero es bueno entender las ventajas y las consecuencias de este cerebro humano. El cerebro humano crea mundos que no son reales, dije al principio. Por ejemplo, crea mundos como la moral. La moral no es un valor
del mundo biológico, es una construcción que la hace el hombre, estableciendo formas de accionar que muchas veces son contradictorias con las formas biológicas. El ejemplo más claro, por ejemplo, lo podemos ver en la acumulación de posesiones, ¿sí? Digamos, es bastante común que un hombre que haya tenido cierto progreso económico tenga varias casas, aunque en realidad quizá la mayoría del tiempo viva en una. Pero ha acumulado, por ejemplo, casas, propiedades, a lo mejor ni las usa, las usa una vez por un año o quizá cada 5 años, pongámosle. Eso no sucede en el mundo biológico porque para el mundo biológico es absurdo que un animal tenga más de una casa. O sea, para la biología eso es inútil, es un esfuerzo sin sentido, porque es suficiente que haya un espacio vital donde el animal pueda vivir para que eso le sea suficiente. También el humano crea reglas de vida que son fuertemente contradictorias con lo biológico. Por ejemplo, diferenciar en un vínculo sentimental si una persona es de una religión o de un país, estableciendo categorías entre los humanos que no responden a la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre un argentino y un uruguayo? Ninguna, biológicamente es lo mismo. Y de esta forma, si ustedes empiezan a profundizar en este concepto, que van a encontrar que es muy común que los humanos hemos creado valores que son imaginarios, porque en la vida concreta esos valores, esos objetos no existen. Es muy importante entender este proceso que se genera entre el cerebro biológico, el cerebro del mamífero y el cerebro, llamémosle humano, cerebro superior, porque los tres cerebros están todo el tiempo conectados a un solo cuerpo. Por eso es que nosotros decimos que la conducta humana constantemente es una conducta de transición o de negociación entre los tres cerebros. Continuando con el concepto de los valores imaginarios, los humanos pueden establecer que un dibujo, letras, lo que nosotros conocemos como una marca, en una ropa, nos haga ser más estimados por el resto. La misma ropa sin esa marca la pagamos mucho menos y no la usamos porque no nos daría prestigio. En cambio, si uso la ropa de determinadas marcas, que las pagamos mucho más, aunque la ropa sea igual, salvo el dibujito llamado letras o marcas, nosotros nos sentimos más valiosos y más valorados por los demás. Es importante entender que esta capacidad del cerebro humano de crear mundos imaginarios es el canal que nosotros en el gremio del marketing utilizamos para generar valor adicional a los objetos comunes.